Estaba tumbado en cuidados intensivos. Un infarto casi me había matado cuando mi hija llamó. Mañana es el cumpleaños de tu yerno, ven a ayudar con los preparativos. Susurré, no puedo, no me encuentro bien. Ella gritó, entonces no se te ocurra volver a casa. Colgué y bloqueé su número. Una semana después me dieron el alta. Volví a casa y convertí sus vidas en una pesadilla. Traicionar a mi familia despertó un sentido de justicia que no se esperaban. Antes de seguir, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás. Las luces fluorescentes zumbaban encima de mí como avispas irritadas. Miraba las placas acústicas del techo de la UCI, contando los diminutos agujeros, cualquier cosa para distraerme de los cables cruzando mi pecho y el pitido constante del monitor cardíaco. Habían pasado 3 días desde que mi mundo se inclinó de lado en aquel tejado. Mi móvil vibró en la bandeja metálica a mi lado. El nombre de Jennifer apareció en la pantalla. Papá. Su voz era tensa, impaciente, nada del tono que uno esperaría al llamar a su padre en cuidados intensivos. Mañana es la fiesta de cumpleaños de Brian. Necesitamos que vengas a ayudar a montar todo. Me moví sobre las sábanas rígidas del hospital, conteniéndome al notar cómo el dolor atravesaba mi pecho. Cariño, no puedo, sigo en Providence, los médicos dicen. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Su voz subió un tono. Van a venir 40 personas, el catering necesita instrucciones, la empresa de las carpas está haciendo preguntas y la madre de Brian quiere todo perfecto. A través del teléfono escuché a Brian al fondo. Dile que necesitamos las sillas buenas del garaje. Mi mano tembló ligeramente mientras apretaba el móvil. El pitido del monitor cardíaco se aceleró. Jennifer, he tenido un infarto, estoy en la unidad coronaria, mañana me hacen más pruebas. Silencio. Luego, siempre pones excusas cuando te necesitamos. Siempre. Aquellas palabras dolieron más que cualquier dolor físico. Pensé en el mes pasado, cuando gasté $1,200 en esa máquina de espresso italiana que ella insistió en que Brian necesitaba para su negocio de consultoría de café. Un negocio que duró exactamente 3 semanas. No estoy poniendo excusas, dije en voz baja, estoy en una cama de hospital con una vía en el brazo. Bien, su voz se volvió hielo, entonces no vuelvas a casa. No necesitamos a alguien que no puede estar cuando la familia lo necesita. La llamada se cortó. Miré mi móvil, la foto de Jennifer seguía siendo la de cuando tenía 16 años, con aparato dental y sosteniendo su trofeo del concurso de ciencias. Esa niña no me habría colgado. Esa niña lloró cuando la llevé a la universidad. Me hizo prometer que llamaría cada domingo. Mi dedo dudó sobre su contacto. Luego pulsé bloquear. La enfermera entró para la ronda de la tarde, una mujer amable llamada Patricia que me recordaba a mi antigua secretaria en el ayuntamiento. Revisó mis constantes, ajustó la medicación. Todo bien, señor Bishop, su ritmo cardíaco subió hace unos minutos. Problemas familiares, forcé una sonrisa, nada que ponga en riesgo mi vida. Ella me dio una palmadita en el hombro. A veces la familia es lo más estresante. Usted concéntrese en recuperarse. Cuando salió, me quedé tumbado en la oscuridad escuchando los sonidos del hospital, pasos lejanos, conversaciones apagadas, el susurro de la ventilación. Mi mente volvió atrás intentando encontrar el momento en que todo cambió. Hace 3 años, Jennifer y Brian aparecieron en mi casa en East Kenny Street con 17 cajas y sonrisas tímidas. Solo hasta que nos recuperemos, papá, 6 meses como mucho. Les ayudé a descargar los muebles, vacié mi taller para dejar espacio al equipo de gimnasio de Brian. Me alegraba tener compañía, la casa se sentía demasiado grande tras jubilarme. 6 meses se convirtieron en 1 año, luego en 2, luego en 3. Pagué su deuda de tarjeta, $15,000 que ella había acumulado en lo que llamaba compras esenciales. Compré la máquina de espresso de Brian, el equipo fotográfico profesional para su marca de estilo de vida, el escritorio ergonómico para su consultora. Cada proyecto duraba semanas antes de que él descubriera que no era su pasión.
El otoño pasado pasé 2 meses renovando el baño porque Jennifer decía que las baldosas estaban pasadas de moda. Me costó $8.000. Ella eligió todo: la ducha de lluvia, el suelo radiante, el mármol italiano. Cuando terminé, apenas levantó la vista del móvil. Gracias, papá. Brian dice que aún hay que cambiar el mueble del lavabo. Las luces se atenuaron para el turno de noche. Pulsé el botón para ajustar la cama. Mi pecho dolía, pero era un dolor lejano comparado con el vacío que se expandía en mis costillas. 35 años trabajé en el Departamento de Planificación Urbana de Portland. Empecé como analista junior y llegué a planificador senior. Ayudé a preservar 14 edificios históricos en Pearl District, rediseñé el tráfico en Laurelhurst reduciendo accidentes un 40%. 3 alcaldes firmaron reconocimientos con mi nombre. Pero para mi hija solo era el hombre que no podía ayudar con una fiesta de cumpleaños. Pensé en mi casa, la artesana que compré en 1998 por $280.000. Ahora valía más de $650.000. La había mantenido con esmero, cambié el tejado hace 5 años, actualicé la instalación eléctrica, lijé y barnicé yo mismo el suelo de madera. Todo estaba a mi nombre. A través de la ventana vi las luces del centro de Portland brillar a lo lejos. En algún lugar, Jennifer y Brian probablemente estaban preparando la fiesta de mañana, molestos por mi inoportuno infarto. Cogí el móvil y abrí mis contactos. Clarence Adams vivía al lado. Trabajamos juntos 20 años antes de que él se fuera a ejercer derecho inmobiliario. Escribí un mensaje: ¿tienes tiempo para una visita? Necesito consejo sobre propiedad. Respondió enseguida: horario de visitas mañana a las 2:06, llevo café. Del bueno, no esta porquería de hospital. Sonreí de verdad por primera vez ese día. El monitor marcaba su ritmo constante. La vía goteaba. Afuera las enfermeras del turno nocturno reían por algo. La vida seguía. Pero algo había cambiado. Una cuerda esencial que me sostenía se había roto. Me sentía más ligero, más claro. 7 días más en el hospital, dijo el médico. 7 días para descansar, recuperarme y pensar muy bien en qué vendría después. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Planeé. Clarence llegó al día siguiente con 2 cafés de Stomp Tom Coffee. Se sentó en la silla de vinilo, con las gafas en la punta de la nariz. Tienes un aspecto terrible, dijo, dándome el café. Un infarto hace eso. Bebí un sorbo, perfecto, fuerte, sin azúcar, como lo he bebido 40 años. Gracias por venir. Sobrevivimos 15 reuniones de presupuesto juntos. Esto no es nada. Su expresión se volvió seria. ¿Qué pasó? Jennifer dijo que solo tuviste un episodio menor cuando la vi en New Seasons la semana pasada. ¿Qué? Sí, me encontré con ella y con Brian cargando carne cara, vino caro, cosas premium. Dijeron que preparaban una celebración. Pausa. Eso fue 4 días antes de tu infarto, Vernon. El monitor aceleró. Respiré despacio. Sabían que estaba enfermo. Le dije a Jennifer toda la semana que no me encontraba bien. Clarence apretó la mandíbula. La fiesta era mañana, ¿no? Eso dijo. ¿Mañana? Miré las paredes verde pálido. Mientras yo estaba conectado a máquinas, ellos celebraban. ¿Hay algo más? Clarence se removió incómodo. No quería mencionarlo, pero viendo la situación, hace 2 semanas los vi volver de algún sitio, morenos, contentos, Brian sacando equipaje de diseñador de un taxi. ¿Fueron de vacaciones? Eso parecía. Le pregunté a Jennifer y se quedó paralizada, dijo que fue solo un fin de semana rápido. Sacó su móvil y buscó algo. Revisé las cámaras de mi ring. Estuvieron fuera 8 días. El taxi que los dejó tenía el logo de una compañía de traslados al aeropuerto. Probablemente Hawái o México. Algún sitio con playa y cócteles con sombrilla. Mientras yo cambiaba el calentador de agua que según ellos hacía ruidos raros,
una reparación de $1.400 que el fontanero dijo que podía esperar un año. Me reí. Sonó amargo. Vernon. Estoy bien. Perfectamente bien. Dejé el café con cuidado. Dime algo, Clarence, ¿sigues al día con las leyes de propiedad? Sus cejas se alzaron. Para eso querías verme. Entre otras cosas. Ajusté la cama, sentándome más erguido. Si alguien lleva viviendo gratis en tu casa 3 años, ¿qué opciones tienes? Clarence repasó mentalmente. En Oregón tienes varias, especialmente sin contrato. Presentas una demanda de desahucio. Sin contrato se consideran inquilinos precarios. Debes darles un aviso de 30 días, pero al llevar más de un año, la ley exige 90 días según los estatutos del Estado. 90 días. Rodé el número en mi mente. Es manejable. Vernon, ¿estás pensando realmente y si alguien intentara refinanciar tu casa sin permiso? Firmas falsificadas. Su bolígrafo se detuvo. Eso es fraude. Delito federal. Fraude bancario. Falsificación. Cargos graves. Me estudió la cara. ¿Alguien ha hecho esto? Hipotéticamente. Hipotéticamente esa persona podría enfrentarse hasta a 5 años de prisión federal. Además de cargos estatales por robo de identidad y falsificación. Delito grave clase C. Dejó el cuaderno. Vernon, ¿qué está pasando? Entró una enfermera distinta a Patricia para revisar mis constantes. Guardamos silencio mientras trabajaba, actualizando la historia clínica. Cuando salió hablé en voz baja. Necesito que me hagas un favor. Cuando me den el alta quiero que revises algo. Registros públicos, informes de crédito, si puedes acceder legalmente. La situación financiera de Jennifer y Brian. Eso no es exactamente. No te pido nada ilegal, solo registros públicos, embargos, procesos judiciales, ese tipo de cosas. Tú sabes navegar ese mundo mejor que yo. Clarence me observó largamente. Está bien, pero Vernon, sea lo que sea que estás pensando, estoy pensando en proteger lo mío. Lo miré a los ojos. Pienso en mis 35 años en el departamento de planificación, en la pensión que gané, en la casa que compré con mi dinero. Pienso en que me dijeran que no volviera a casa mientras me recupero de un infarto. Él asintió despacio. Haré unas llamadas. Veré qué encuentro. Tras su marcha pasé la tarde mirando el techo y recordando, no los últimos años, esos dolían demasiado, sino más atrás. Jennifer con 7 años perdiendo su primer diente en el desayuno, llorando porque pensó que significaba que estaba rota. La senté y le expliqué que crecer era cambiar y que el diente nuevo sería más fuerte. Guardó ese diente en una cajita durante años. Jennifer con 15, furiosa porque no la dejé ir a un concierto en Seattle. No confías en mí, nunca confías. 2 semanas después 3 chicos de su instituto fueron a ese concierto y los detuvieron por posesión de drogas. Ella nunca se disculpó, pero me abrazó fuerte aquel domingo. Jennifer con 22, graduación universitaria. Le di un cheque de $5,000, mis ahorros de un año de trabajos extra. Empieza bien tu vida, le dije. Ella lloró, prometió hacerme sentir orgulloso. ¿Dónde quedó esa chica? Los días se mezclaron. Patricia me enseñó ejercicios de respiración. El doctor Patel me explicó los medicamentos, beta-bloqueantes, anticoagulantes, control del colesterol. Yo asentía, preguntaba, cumplía como paciente, pero mi mente trabajaba sin parar. Al 5.º día, Clarence volvió con una carpeta. No te va a gustar, dijo, sentándose. Abrió la carpeta con impresos. Jennifer y Brian tienen una deuda combinada de aproximadamente $239,000. El número quedó suspendido como humo. El Lexus está financiado por $85,000 a un interés de 6.9%. Brian tiene deudas pendientes de una sociedad limitada fallida, Parker Consulting Solutions, por $120,000.
Agencias de cobro lo están persiguiendo. Tienen 3 tarjetas al máximo, otras 34.000. Asimilé cada cifra. ¿Ingresos? Jennifer gana 52.000 al año en Powell Marketing Group. Brian. Clarence pasó la hoja. Brian no ha declarado ingresos consistentes en 3 años, varios formularios de autónomo, nada sustancial. Están ahogándose. Peor aún, sacó otro documento. Encontré una solicitud de préstamo en KeyBank presentada hace 2 semanas, una refinanciación de tu propiedad en Anken Street. Las firmas, señaló. Esa no es tu firma, Vernon. He visto tu letra 1000 veces. Ahí estaba, la prueba fría. Mi ritmo cardíaco se mantuvo estable. Me sentía calmado, enfocado. ¿Cuánto vale mi casa ahora?, pregunté. La tasación del condado el año pasado la situó en 650.000. Silbó. Mucho dinero para robar. Mucha motivación para librarse de un padre incómodo, dije. Las palabras sabían a metal. Tira de todos los hilos, Clarence, quiero saberlo todo. Cada deuda, cada impago, cada proceso. ¿Puedes? Puedo. Dudo. Vernon, ¿estás seguro? Ya estoy en este camino. Ellos me pusieron aquí, señalé la habitación y las máquinas. Yo solo elijo la dirección. Tras su partida revisé las fotos del móvil. La boda de Jennifer y Brian hace 5 años. Pagué la mitad, $18.000. Solo para ayudarnos a empezar, ¿verdad, papá? Brian me llamó su héroe. Borré la foto. Una a una eliminé cada imagen de ellos. 3 años borrados con toques constantes de mi pulgar. Quedaron solo fotos antiguas. Jennifer de niña. Jennifer en la universidad. Jennifer antes de Brian. Antes de las deudas, antes de la exigencia. El doctor Patel me dio el alta el 7º día. Tómeselo con calma, señor Bishop, nada de esfuerzos. ¿Viene alguien a recogerle? Me las apaño, dije. El conductor de Uber me ayudó a entrar en el Prius, habló del tiempo mientras avanzábamos por el tráfico de la mañana. Portland se veía diferente, más nítido. Pasamos por la casa en la que trabajé en el caso de preservación histórica en 2003, el café donde almorzaba en temporada de presupuestos. 35 años tejidos en la ciudad. El conductor giró por Anthony Street. Mi casa apareció, la joya artesana que cuidé durante décadas. El jardín estaba bien. Jennifer habría contratado a alguien para cortarlo. Con mi dinero, seguro. En la entrada había un vehículo que nunca había visto, un Lexus RX 350 negro, reluciente bajo el sol de marzo, con la pegatina aún visible. Sonreí. Aquí mismo está bien. Al acercarme a la puerta pude ver a través de la ventana, muebles nuevos, un televisor enorme en la pared, todo caro, perfecto, construido sobre deudas y robo. Abrí la puerta con mi llave y entré. Jennifer y Brian estaban en la cocina. Se giraron, pálidos. «Papá, ¿estás en casa?» «Sorpresa», dije en voz baja. Espero que la fiesta saliera bien. La taza de café de Jennifer chocó contra la encimera de granito. Brian quedó congelado con una cerveza artesanal a medio camino de sus labios. La cocina olía a comida tailandesa cara de ese sitio de Hawthorne donde un pad thai cuesta $20. «No os esperábamos», dijo Brian al fin. Dejó la cerveza sobre la encimera despacio, como si yo fuera un animal salvaje al que no quería asustar. En el hospital dijeron al menos otra semana. Dijeron que podía recuperarme en casa. Avancé despacio hacia el salón, con una mano en el pecho. No era del todo teatro, las costillas aún me dolían. Pensé que estaría más cómodo en mi propia cama. El mobiliario volvió a golpearme ahora que lo tenía cerca. Un sofá modular gris carbón que parecía sacado directamente de un catálogo de West Elm, una mesa de centro de madera recuperada y acero. La televisión enorme debía ser de 75 pulgadas, quizá más. Hice un cálculo rápido.
Probablemente unos $12.000 en muebles nuevos como mínimo. Esto es diferente, dije. Oh. Jennifer rió, pero sonó mal, demasiado agudo. Sí, hemos redecorado un poco. Lo viejo estaba tan gastado, ya sabes. Pensamos que te gustaría el cambio. ¿Ah, sí? Se estremeció por mi tono. Bien. Que se removiera. Brian carraspeó, intentando recuperar el control. En realidad pensábamos darte una sorpresa cuando volvieras, hacer que el sitio se sintiera más fresco, más moderno. Una inversión en el valor de la propiedad, en realidad. Me giré para mirarlo. Mirarlo de verdad. Había engordado desde que se mudaron. Blando en la zona media. Esa clase de blandura que viene de no trabajar, de pasar los días en el sofá. Llevaba un polo con un logo que no reconocí. Probablemente costaba más que todo mi armario. Hablando de inversiones, dije, bonito vehículo el de fuera. Jennifer y Brian se miraron. Rápido, nervioso. El Lexus. La seguridad de Brian regresó un poco, inflando el pecho. Sí, conseguí un chollo. Parte de construir la imagen adecuada para mi negocio de consultoría. Los clientes esperan cierto nivel de éxito, ya sabes. ¿Qué negocio de consultoría es este? ¿El de fotografía, el del café o el de la marca de estilo de vida? Me dejé caer con cuidado en su nuevo sofá. Cuesta seguir el ritmo. Su cara se tensó. Este es distinto. Consultoría tecnológica. Aquí está el dinero de verdad. Ya tengo 3 clientes en lista. 3 clientes en 3 años sería una mejora. Pero no lo dije. En vez de eso saqué el móvil e hice como que comprobaba algo. Debe irte bien entonces. Esos son 60.000 para el todoterreno. 55, dijo Jennifer rápido. Y lo financiamos. Obviamente, todo el mundo financia los coches ahora, papá. Es gestión inteligente del dinero. Gestión inteligente del dinero, de una mujer que había reventado 3 tarjetas comprando muebles que no necesitaba con dinero que no tenía. Dejé que el silencio se alargara, los observé retorcerse. ¿Dónde está mi taller?, pregunté. Otra mirada entre ellos. Verás, empezó Brian. Lo convertimos en gimnasio. Jennifer está muy comprometida con su viaje de fitness y con mis problemas de espalda necesitaba equipo de verdad. ¿Tus problemas de espalda? Sí, por el accidente del año pasado. No recordaba ningún accidente, pero hacía tiempo que habían dejado de contarme cosas, justo cuando dejaron de fingir que estaban agradecidos. ¿Y mi dormitorio? ¿Tu dormitorio? Jennifer volvió a reír, ese mismo tono nervioso. Sigue siendo tu dormitorio, papá, ¿de qué hablas? Me levanté despacio y subí las escaleras. Me siguieron como cachorros ansiosos, y oí a Brian susurrarle algo a Jennifer. Subir las escaleras requirió esfuerzo. Las piernas flojas, el pecho apretado. Esa parte no era fingida. La puerta de mi habitación estaba abierta. Dentro encontré el escritorio de Brian. 3 monitores, una silla gaming de lujo, cables por todas partes. Mi cama empujada contra la pared. Cajas con mis cosas apiladas en la esquina como basura esperando el día de recogida. Esto es temporal, dijo Jennifer desde el marco de la puerta. Brian solo necesitaba espacio para su puesto de trabajo, y como estabas en el hospital pensasteis que no me daría cuenta. Cogí una de las cajas. Dentro había álbumes de fotos, mis viejos premios de planificación urbana, papeles personales, todo lo que importaba para mí, arrumbado como si nada. ¿Dónde se supone que voy a dormir exactamente? La habitación de invitados está preparada, dijo Brian. En realidad es mejor, más tranquila, lejos del ruido de la calle. La habitación de invitados, en mi propia casa. Dejé la caja y me giré hacia ellos. Los ojos de Jennifer estaban húmedos, pero no sabía si las lágrimas eran reales o estratégicas. Brian detrás, brazos cruzados, mandíbula tensa. Necesito descansar,
dije en voz baja. Ha sido un día largo. Casi salieron huyendo. Me quedé en lo que solía ser mi dormitorio mirando el montaje de Brian. Uno de los monitores mostraba una bandeja de entrada de correo. No podía leer los mensajes desde allí, pero veía los remitentes, agencias de cobro, varias compañías de tarjetas de crédito, algo del Departamento de Hacienda de Oregón. Interesante. La habitación de invitados estaba, en efecto, preparada. Al menos habían hecho eso. Deshice la bolsa del hospital despacio, colgando mis camisas en el armario estrecho. Por la ventana veía la casa de Clarence al lado. Tenía la luz de su despacho encendida. Me anoté mentalmente visitarlo al día siguiente. Durante la semana siguiente interpreté mi papel a la perfección. Débil, en recuperación, quedándome casi siempre en mi cuarto. Tomaba la medicación en el comedor, donde pudieran verme, fingía que me dolía al moverme rápido. Dejé que creyeran que el infarto había roto algo fundamental en mí. Jennifer empezó a preparar el desayuno. Mal, quemó el bacon 2 veces, pero lo intentaba. Brian preguntaba por mis citas médicas, fingía interés por mi rehabilitación cardíaca. Yo los observaba, aprendía sus patrones. Brian dormía hasta mediodía casi todos los días. Jennifer salía a las 8:30 y volvía sobre las 6. Pedían comida a domicilio 4 noches de cada 5. Nada barato. Cuando pensaban que yo dormía, discutían. Siempre por dinero. No podemos permitirnos esto, siseó Jennifer una tarde mientras yo estaba en mi cuarto, con la puerta entreabierta. La letra del Lexus son 1.200 al mes, Brian. 1.200. Pues pídele ayuda a él. Tiene dinero. No voy a pedirle más dinero a mi padre. ¿Por qué no? Ya lo has hecho antes. Siempre cede. Siempre cede. Esas palabras dolieron más que el pecho. Está distinto desde el hospital, dijo Jennifer, más fría. Es viejo y está enfermo. Probablemente se siente víctima. Dale tiempo, acabará cediendo. Esperé hasta oírlo salir, algún evento de la empresa de marketing de Jennifer. Entonces bajé y miré el correo que habían dejado sobre la encimera. Casi todo eran facturas, un aviso de KeyBank sobre su solicitud hipotecaria, documentación adicional requerida, el intento de refinanciación. Clarence tenía razón. Fotografié todo con el móvil, cada factura, cada aviso de retraso, cada extracto de tarjeta que habían dejado descuidadamente a la vista. Fui construyendo mi caso pieza a pieza. Ese domingo, Clarence vino a tomar café. Brian y Jennifer estaban en New Seasons haciendo la compra semanal. Mi dinero, por supuesto, ya que se les habían olvidado las carteras. Te veo mejor, dijo Clarence, aunque sus ojos sabían que estaba actuando. Las apariencias engañan. Serví café a ambos. Había empezado a comprar los granos caros de Stumptown, dejando los recibos donde Jennifer pudiera verlos. Que viera lo que su padre aún podía permitirse. ¿Encontraste buen abogado inmobiliario? Linda Pierce, trabaja en Pearl District. Es cara, 350 la hora, pero es una tiburona. Sacó una tarjeta. Le dije que quizá la llamarías. Te fijaré una cita. Guardé la tarjeta en la cartera. ¿Y lo de la refinanciación? El banco la rechazó la semana pasada. Irregularidades en la documentación, dijeron. Básicamente, detectaron que la firma era falsa. Removió el café despacio. Eso debería ser el final. Pero, Vernon, si quisieras presentar cargos... Aún no. Miré por la ventana. El Lexus estaba en la entrada, la pintura negra brillando y marcando cada huella dactilar. Quiero que primero entiendan la magnitud de su situación, que es desesperada. Sonreí. 239.000 en deudas. Un padre mayor que se supone que es su red de seguridad. Y ahora esa red de seguridad está despertando. Clarence me estudió. Has cambiado. Las experiencias cercanas a la muerte hacen eso. Oí una puerta de coche.
Habían vuelto. Deberías irte. No quiero que piensen que conspiramos. Solo somos viejos amigos tomando café, nada más. Salió por la puerta trasera justo cuando Jennifer y Brian entraban por la principal cargados de bolsas de Whole Foods. Orgánico esto, de corral aquello. Debía ser una compra de $300. Papá. Jennifer pareció sobresaltarse al verme en la cocina. Estás levantado. Me siento más fuerte cada día, dije. Saqué la cartera, fingí consultar el saldo del banco en el móvil, me aseguré de que la pantalla quedara a la vista. $245.000 en mi cuenta principal. Suficiente para llamar su atención, no tanto como para mostrar todas mis cartas. Estoy pensando en darme un capricho, quizá un viaje, Alaska tal vez. Siempre quise ver los glaciares antes de que se derritan. Los ojos de Jennifer se clavaron en esa cifra, casi podía ver los cálculos en su cabeza. Alaska suena increíble, dijo Brian de repente, entusiasmado. Sabes, he estado mirando lo de consultoría de viajes de aventura, mercado en crecimiento. Podría darte algunas recomendaciones. Muy generoso. Guardé el móvil, pero prefiero planear mis propias aventuras. Siempre ha sido así. Volví arriba, dejándolos con sus compras y su codicia. Esa noche llamé a la oficina de Linda Pierce y dejé un mensaje. Luego abrí la app del banco e hice algo que llevaba planeando desde el hospital. Creé un testamento nuevo. Todo para la Fundación de Veteranos de Portland. Cada dólar, cada activo, hasta el último clip. Jennifer y Brian no recibirían nada. Guardé el documento, me lo envié por correo y saqué 3 copias en la impresora de casa, dejando una en la encimera de la cocina para que la encontraran por la mañana. Luego tomé mi medicación, cerré los ojos y dormí mejor que en 3 años. Los gritos empezaron a las 6:30 de la mañana. Yo ya estaba despierto, sentado en la habitación de invitados con mi café cuando oí la voz de Jennifer atravesar la casa como un látigo. ¿Qué demonios es esto? La respuesta de Brian estaba amortiguada, pero el tono rezumaba pánico. Conté hasta 30 antes de bajar. Les di tiempo para que asimilaran bien lo que habían encontrado. Jennifer estaba en la cocina sosteniendo mi testamento como si fuera una prueba en un juicio. Tenía la cara roja a parches, el rímel corrido de llorar. Brian paseaba detrás de ella, pasándose las manos por el pelo una y otra vez. «Buenos días», dije, sirviéndome otra taza. «¿Habéis dormido bien? ¿Qué es esto?» Jennifer me plantó los papeles delante. Las manos le temblaban. La Fundación de Veteranos de Portland. ¿Les dejas todo a ellos? Sí, todo. La casa, mis cuentas de jubilación, todo, cada centavo. Bebí un sorbo de café. Tueste colombiano, final suave. Hacen un gran trabajo. Ayudan a soldados que de verdad han sacrificado algo más grande que ellos mismos. Brian dejó de pasear. No puedes hablar en serio. Somos tu familia. ¿Así? Lo miré fijamente. Curioso, la familia suele aparecer cuando alguien está en la UCI. La familia no le dice a su padre que no vuelva a casa. Las lágrimas de Jennifer salían más rápido. Estaba alterada, papá. Dije cosas que no sentía. ¿Sabes cómo me pongo cuando estoy estresada? Sé exactamente cómo te pones. Me apoyé en la encimera, relajado, casual. Por dentro analizaba cada microgesto, cada tic. Te estresas por el dinero, por mantener las apariencias, por seguir el ritmo de gente que de verdad se gana lo que gasta. Eso no es justo, dijo. Tampoco lo es falsificar la firma de alguien en una solicitud de refinanciación. El silencio que siguió podría haber agrietado el hormigón. La boca de Jennifer se abrió y se cerró. Brian se puso pálido, luego rojo, luego pálido otra vez. Todo un espectáculo. No sé de qué hablas, dijo Brian, pero la voz se le quebró en la última palabra. KeyBank marcó vuestra solicitud. Irregularidades en la documentación. Saqué el móvil y les enseñé la foto del aviso del banco.
Resulta que los bancos son bastante buenos detectando falsificaciones. ¿Quién lo diría? Jennifer se dejó caer en una silla. Papá, por favor, déjame explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo intentasteis robarme la casa? ¿Cómo me habéis estado exprimiendo 3 años? Dejé la taza con cuidado. Esto es lo que va a pasar. Vais a buscar trabajo. De verdad. Vais a pagar vuestras propias facturas. Y vais a empezar a buscar otro sitio donde vivir. ¿Nos estás echando? La voz de Jennifer subió a un registro que no oía desde que tenía 13 años. No tenemos a dónde ir. Deberíais haberlo pensado antes de tratarme como un cajero automático con pulso. Brian dio un paso al frente, mandíbula apretada. Estás siendo irracional. Cometimos un error. 1. Solté una carcajada fría. Hagamos cuentas, ¿te parece? Los 15.000 de deuda de tarjeta que pagué. La máquina de espresso de 8.000 para tu negocio de café que duró 3 semanas. La reforma del baño, el equipo de fotografía, el material para la marca de estilo de vida. ¿Sigo? Eran inversiones en nuestro futuro, dijo Brian. No, eran inversiones en tus delirios. Cogí el móvil otra vez. Linda Pierce, abogada inmobiliaria. Tengo cita con ella esta tarde. ¿Quieres adivinar de qué hablaremos? Jennifer se levantó de golpe, la silla chirrió. No serías capaz de echarnos. A tu propia hija. Mi propia hija me dijo que no volviera a casa mientras me recuperaba de un infarto. Mantuve la voz firme, medida. Esa hija ya no existe. Solo protejo mis bienes de unos extraños que casualmente comparten mi apellido. Durante la semana siguiente lo intentaron todo. Jennifer trajo mis comidas favoritas, o lo intentó. El asado de ternera estaba reseco, las patatas medio crudas. Nunca aprendió a cocinar bien, siempre había dependido de la comida para llevar o de mí. Se sentaba enfrente en la cena, intentando hablar de su día, preguntando por mi rehabilitación. Yo respondía con monosílabos. Sí. No. Bien. Brian, de pronto, descubrió interés por el mantenimiento de la casa. Lo encontré en el garaje un día intentando ordenar mis herramientas. Había mezclado las llaves de vaso, metido las llaves fijas en cajones equivocados. 40 años de organización meticulosa destrozados en su intento de parecer útil. ¿Qué haces? Pregunté desde la puerta. Pensé en ayudar. Tú, con el corazón y todo eso, no deberías hacer esfuerzos. Así que estás destruyendo el orden de mis herramientas. Estoy intentando ayudar. Su frustración se le escapó, la rabia burbujeando bajo la sonrisa forzada. Nos lo estás poniendo imposible, Vernon. Es señor Bishop, dije. Y deja mis herramientas en paz. Cambiaron de táctica. Empezaron a sacar recuerdos. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la costa, papá? ¿Te acuerdas de mi graduación? ¿Te acuerdas de lo felices que éramos? Me acordaba. Me acordaba de cada momento que ahora intentaban usar contra mí. La diferencia era que yo también recordaba los últimos 3 años. La memoria es curiosa, la amnesia selectiva solo funciona si todos participan. La reunión con Linda Pierce fue un jueves por la tarde. Su despacho estaba en la 9ª planta de un edificio en Pearl District. Cristal, acero y vistas caras. Era más joven de lo que esperaba, 45 quizá, con unos ojos agudos que no se perdían nada. Señor Bishop. Me dio la mano con firmeza. Clarence habla muy bien de usted. Habla muy bien de todo el mundo. Es irritante. Se rió. Justo. Hablemos de su situación. Se lo expuse de forma metódica. 3 años de convivencia sin contrato. Sin alquiler pagado. Sin acuerdo formal. El intento de refinanciación con firmas falsas. La montaña de deudas. Linda tomó notas en un bloc amarillo, el bolígrafo corriendo rápido. La ley de arrendamientos en Oregón es clara, dijo cuando terminé. Son inquilinos precarios.
Como llevan más de un año, hay que darles un aviso de 90 días según el Estatuto 90.427. Después, si se niegan a irse, se presenta demanda de desahucio en el tribunal. ¿Y la falsificación? Eso es penal. Fraude bancario, robo de identidad, falsificación. Escoja. Golpeó el bolígrafo contra el bloc. Podría presentar denuncia. La Fiscalía del Condado se interesaría por la cantidad en juego. ¿Cuánto? Una propiedad de 650.000. Se interesarían mucho. Delito grave clase C, hasta 5 años. Me estudió la cara. ¿Es ese el camino que quiere tomar? Pensé en Jennifer con 7 años perdiendo su primer diente. Jennifer con 15 abrazándome tras lo del concierto. Jennifer con 22 llorando en la graduación. Y luego pensé en su cara en aquella llamada, su voz diciendo, no vuelvas a casa. Empecemos con el desahucio, dije. Los cargos penales serán mi palanca si no colaboran. Inteligente. Linda sacó un contrato. Mi provisión de fondos son 5.000. La tarifa por hora, 350. Dadas las circunstancias, calculo entre 12 y 15.000 si llegamos a juicio. Dinero bien gastado. Saqué mi talonario, el mismo que tenía desde hacía 20 años. Cubierta de cuero gastado, páginas llenas de movimientos cuidadosamente anotados. Extendí el cheque con pulso firme. De vuelta en casa, Jennifer y Brian estaban en el salón teniendo lo que seguramente creían una conversación privada. Los oía desde la entrada. No va a ceder, dijo Brian. El viejo ha perdido la cabeza. No ha perdido nada. Nos está castigando. ¿Por qué? ¿Por ser familia? ¿Por usar recursos que iban a ser nuestros igualmente? Por la llamada, por todo. La voz de Jennifer se quebró. La he fastidiado, Brian. La he fastidiado de verdad. Pues arréglalo. Llora más, discúlpate mejor. La gente mayor siempre acaba perdonando a sus hijos. Gente mayor, como si yo fuera un anciano genérico y no el hombre que había criado a Jennifer, pagado sus estudios, dado todo. Abrí la puerta principal con ruido, asegurándome de que me oyeran entrar. Se separaron de golpe como adolescentes culpables. Jennifer se secó las lágrimas a toda prisa. Brian enderezó los hombros, poniéndose su cara segura. —¿Qué tal la cita? —preguntó Jennifer con voz empalagosa. —Productiva. Dejé las llaves en el cuenco de la entrada, el cuenco de cerámica que Jennifer había hecho en clase de arte del instituto. Una de las pocas cosas que conservaba de su infancia. Los abogados están redactando las órdenes formales de desahucio. Las recibiréis a principios de la semana que viene. —¿De verdad vas a hacer esto? —dijo Brian, más afirmación que pregunta. —¿Pensabas que no? Creo que estás cometiendo un error. Dio un paso adelante y por un momento vi un enfado real cruzarle la cara. Podríamos ponértelo muy difícil. Pleitos por los derechos de propiedad, denuncias por abuso a mayores, audiencias de capacidad. ¿Me estás amenazando? Estoy exponiendo hechos, pero la voz le tembló. A los tribunales no les gusta la gente que echa a familiares, sobre todo cuando se trata de ancianos que quizá no piensan con claridad después de un trauma médico. Sonreí. Sonreí de verdad. Adelante, inténtalo. Vas a necesitar abogado para eso. Me pregunto cómo vas a pagarlo con vuestra situación de deudas. Jennifer agarró el brazo de Brian. Basta. Solo basta. Se volvió hacia mí y por un segundo vi miedo auténtico en sus ojos. Papá, por favor. ¿Podemos hablar de esto? Hablar de verdad, no solo discutir. Me dirigí hacia las escaleras. Habéis tenido 3 años para hablar conmigo como si importara. Ahora he terminado de escuchar. Esa noche, tumbado en la habitación de invitados que antes era para invitados de verdad, los oí discutir otra vez. Más alto esta vez, palabras atropelladas por la desesperación. Jennifer culpaba a Brian. Brian culpaba a Jennifer.
Los dos me culpaban a mí por ser irrazonable y cruel. Ni una vez se culparon a sí mismos. Saqué el móvil y grabé 30 segundos de su discusión, solo por si acaso. Luego me di la vuelta y me dormí, con el sonido de su pánico como nana. Las notificaciones de desahucio llegaron un martes por la mañana por correo certificado. Miré desde la ventana de la cocina mientras Jennifer firmaba el recibido del grueso sobre marrón. Le temblaba tanto la mano que el empleado de correos tuvo que sujetarle la tablilla. Lo abrió allí mismo, en el porche. Vi cómo su expresión pasaba de la confusión al horror en un suspiro. Los papeles le temblaban en las manos mientras leía. Brian apareció detrás de ella y le arrancó los documentos. Apretó la mandíbula lo suficiente como para romperse los dientes. 90 días. Eso fue lo que Linda solicitó. 90 días para desalojar la vivienda, sacar todas sus pertenencias y devolver la propiedad a su legítimo dueño. El aviso citaba con precisión el Estatuto 90.427 de Oregón con un lenguaje legal que no dejaba margen a interpretaciones. Entraron como una tormenta. Brian dio tal portazo que un marco de fotos tintineó en la pared. El rímel de Jennifer ya empezaba a correrse. Había estado llorando en el porche. «Esto es una locura», dijo Brian agitando los papeles. «No puedes echarnos así a la calle. No os estoy echando a ningún sitio. Seguid removiendo mi avena con calma. Os estoy dando 90 días para encontrar otra vivienda. Es más que justo». Justo, la voz de Jennifer se quebró. «Llevamos viviendo aquí 3 años. Tenemos derechos. Tenéis derecho a alquilar un piso como cualquier otro adulto en este país». Me llevé una cucharada de desayuno a la boca, saboreando el calor. Considerad esto vuestro desahucio y vuestra llamada de atención. Han llegado en el mismo sobre. Brian se dejó caer en una silla, haciendo cálculos que podía ver correr por su cara. 3 meses de fianza, primer y último mes de alquiler, mudanza. Con esa montaña de deuda necesitarían al menos $8,000 por adelantado solo para conseguir un sitio decente. Dinero que no tenían. «¿Dónde se supone que vamos a ir?», preguntó Jennifer. «¿Tienes idea de lo caro que está el alquiler en Portland?» «Claro que sí. Anoche estuve mirando en Zillow. Pisos de 2 habitaciones en el este de Portland salen por unos 1.400 al mes. Suma servicios y te vas a 1.600. Sonreí apenas. Será mejor que empecéis a hacer cuentas. «Esto es venganza», dijo Brian. «Venganza pura. Nos estás castigando por un error. Varios errores. Y sí, es rendir cuentas. Un concepto novedoso, lo sé. La semana siguiente intentaron contratar abogado. O lo intentaron. Los 3 primeros despachos a los que llamaron los rechazaron. Provisiones de fondos pequeñas, caso enrevesado, clientes con problemas evidentes de credibilidad. Al final encontraron a alguien dispuesto a llevarlos. Marcus Webb, según la tarjeta que encontré en la encimera. Trabajaba en un centro comercial de Gresham. Las reseñas en Internet eran, como mucho, irregulares. Webb envió a Linda una carta exigiendo suspender el procedimiento de desahucio mientras exploraban sus opciones en cuanto a derechos de inquilino y posibles denuncias por abuso a mayores. Linda me llamó, me la leyó en voz alta y luego se rió tanto que tuve que apartar el móvil de la oreja. «Está tanteando», dijo. «Movimiento clásico de desesperación. Amenaza con abuso a mayores, capacidad mental, lo que sea que pueda hacerte retroceder. ¿Funcionará? Solo si realmente estuvieras incapacitado, que claramente no es el caso. Responderé con la documentación médica de tus doctores demostrando plena capacidad cognitiva. También incluiré el registro de todo el dinero que les has dado en estos 3 años. Demuestra un patrón de explotación, pero al revés. ¿Cuánto falta para el juicio? Han presentado solicitud de vista. La agenda del juez Harrison está llena. Probablemente a mitad de julio tendremos la audiencia de desahucio». Hizo una pausa. «Vernon, hay otra cosa que deberías considerar. La falsificación.
La solicitud del banco. Podríamos presentar cargos penales. Llevaba dándole vueltas, sopesándolo. ¿Qué implicaría? Denuncia a la policía para empezar. Policía de Portland, Unidad de Delitos Económicos. Ellos investigarían y lo pasarían a la Fiscalía del Condado. Dada la cantidad y la evidencia clara, lo más probable es que procesaran. Brian se enfrentaría a un delito grave de clase C. De 3 a 5 años si lo condenan. De 3 a 5 años. Pensé en Jennifer visitando a Brian en prisión, intentando explicar a sus futuros hijos por qué papá no estaba. Pensé en cómo eso destrozaría lo que quedaba de sus vidas. Luego volví a verme en la UCI, con cables cruzando mi pecho y escuchando a Jennifer decirme que no volviera a casa. «Preséntalos», dije. La policía vino un jueves. 2 detectives, Rodríguez y Thompson, cuarentones, profesionales, minuciosos. Les di todo, los documentos del banco con la firma falsificada, mi firma real para comparar, la carta de rechazo citando irregularidades en la documentación, incluso las fotos que había hecho de otras facturas y extractos. Brian no estaba cuando llegaron. Jennifer se quedó clavada en el sofá nuevo, mirando cómo los detectives tomaban notas. Tenía la cara pálida como el papel. «Señora Parker», dijo el detective Rodríguez con suavidad, ¿tenía conocimiento del intento de su marido de refinanciar esta propiedad? La boca de Jennifer se abrió y se cerró. Yo no. Le recomendaría que hable con un abogado antes de responder a cualquier pregunta, añadió el detective Thompson. Es un asunto serio. El fraude bancario es un delito federal. Cuando se fueron, Jennifer se quedó 20 minutos en silencio absoluto. Yo me hice un sándwich, lo comí en la mesa de la cocina y hojeé el Oregonian como si fuera un jueves cualquiera. «Has llamado a la policía para denunciarnos», dijo al fin. «A tu propia familia. He denunciado un delito. No es lo mismo. Brian va a ir a prisión, ¿lo entiendes? ¿Prisión? Cometió un delito. Doblé el periódico con cuidado. Las acciones tienen consecuencias. Algo que debería haberte enseñado mejor cuando eras niña». Se levantó de golpe tirando un cojín decorativo. «Estás destruyendo nuestras vidas». «No, cielo. Vosotros destruisteis vuestras vidas. Yo solo me niego a hacer daño colateral». Ese domingo hicieron su jugada más desesperada. Estaba en el garaje ordenando las herramientas, colocándolas donde debían estar después de la ayuda de Brian, cuando un sedán blanco se detuvo frente a la casa. Bajó una mujer de unos 50, con una carpeta y una acreditación colgada del cuello. Servicios sociales. Brian apareció de la nada, de repente atento y preocupado. «Muchas gracias por venir, señora Patterson. Nos preocupa mucho». Salí despacio, limpiándome la grasa de las manos, actuando completamente tranquilo. «¿Puedo ayudarla?», pregunté. El rostro de la mujer, la señora Patterson, mostró una sonrisa profesional. «Soy Carol Patterson, de Servicios de Protección a Adultos. Su familia nos llamó preocupada por su bienestar». «Ah, ¿sí?» Mencionaron que ha tenido recientemente un evento médico grave y podría estar sufriendo cierta confusión, tomando decisiones impulsivas. Miró sus notas. «Posiblemente no sea seguro que viva solo». Vi el juego de Brian al instante. Declararme incapaz. Conseguir una tutela. Controlar mis bienes. Nada mal para alguien que no pudo mantener un negocio de café ni un mes. «¿Quiere pasar?», pregunté. «Acabo de hacer café. Podemos hablar dentro». Le di a la señora Patterson un recorrido completo. Le enseñé mi pastillero ordenado por días y horas, mi calendario de rehabilitación cardíaca, sin una sesión perdida, mis informes médicos del Dr. Patel, todos indicando una recuperación excelente y plena capacidad cognitiva. Luego le enseñé mi historial laboral, 35 años en planificación urbana de Portland, los premios, los reconocimientos de 3 alcaldes distintos, los proyectos de preservación histórica, fotos mías en el pleno municipal, presentando ante la Comisión de Urbanismo. «Como puede ver», dije,
Mi mente está perfectamente en su sitio. La señora Patterson tomó notas y asintió. Señor Bishop, tengo que preguntarle, ¿se siente seguro en esta casa? ¿Alguien le presiona o controla sus finanzas? Interesante pregunta. Saqué la carpeta que había preparado. Sabía que esto llegaría gracias a la advertencia de Clarence. Aquí tiene extractos bancarios de 3 años de retiradas de dinero en beneficio de mi hija y su marido, unos $80.000 en total. Aquí el informe policial que presenté por intento de fraude bancario. Y aquí, le tendí la orden de desahucio, mi acción legal para proteger mi propiedad. Sus cejas se alzaron mientras revisaba todo. Ya veo. Mi hija y mi yerno están endeudados hasta el cuello, se enfrentan a un desahucio y a posibles cargos penales. Esta llamada no iba sobre mi bienestar. Iba de que intentaran mantener el control sobre mis bienes. Mantuve la voz neutra, factual. Agradezco que haga su trabajo, señora Patterson, pero como ve, la víctima aquí soy yo, no el abusador. La cara de Brian pasó de segura a cenicienta. Jennifer estaba en el sofá, con la cabeza entre las manos. La señora Patterson se levantó recogiendo sus cosas. Señor Bishop, usted parece estar en pleno control de sus facultades y tomando decisiones informadas sobre su cuidado y su propiedad. Haré constar en mi informe que las preocupaciones planteadas no se sostienen. Se volvió hacia Jennifer y Brian. Presentar informes falsos a servicios de protección de adultos es un asunto serio. Les sugiero encarecidamente que se concentren en resolver su propia situación. Cuando se fue, el silencio se tensó, fino y peligroso. Buen intento, dije al fin. Pero sobreviví 40 años a la burocracia municipal. ¿De verdad pensabais que una trabajadora social iba a intimidarme? Solo intentábamos ayudarte, dijo Brian débilmente. No, intentabais robarme legalmente en vez de ilegalmente. Puntos por creatividad, supongo. Subí las escaleras. Os quedan 82 días. Será mejor que empecéis a hacer las maletas. Esa noche los oí discutir otra vez. Discutir de verdad esta vez. Golpes, cosas cayendo, Jennifer gritando que todo era culpa de Brian. Brian devolviendo los gritos diciendo que fue ella quien hizo la llamada que empezó todo. Me quedé en la cama escuchando cómo mi familia se hacía pedazos y no sentí nada más que la fría satisfacción de ver caer las fichas de dominó exactamente como estaba previsto. Junio llegó con un calor fuera de temporada. Las temperaturas en Portland subieron a los 90 grados y la casa, construida en 1925 sin aire acondicionado central, se convirtió en una olla a presión de tensión y sudor. Jennifer dejó de ir a trabajar algunos días. La oía al teléfono con su jefa en Powell Marketing, poniendo excusas sobre emergencias familiares y estrés. Su voz atravesaba las paredes finas, aguda y desesperada. Brian pasaba horas en lo que solía ser mi dormitorio, puerta cerrada, haciendo lo que sea que hagan los consultores en paro cuando su mundo se derrumba. La presión financiera se empezó a notar primero en los pequeños detalles. Marcas blancas en la despensa en vez de productos ecológicos. Las cervezas artesanas desaparecieron, sustituidas por latas baratas. Me fijé en las uñas de Jennifer. Siempre las había llevado hechas en manicura profesional, ahora crecían con el esmalte desconchado y descuidado. Clarence pasó una tarde mientras ellos estaban fuera buscando pisos. Llevaba una carpeta bajo el brazo y su expresión seria. «Eres el tema de conversación de Laurelhurst», dijo sentándose en la mecedora del porche. «Ah, ¿sí?» Betsy Morrison me lo comentó en el súper. Dijo que había oído que Jennifer y Brian estaban siendo desahuciados por el padre de Jennifer. Abrió la carpeta. Luego Karen Walsh lo mencionó en la ferretería, y Phil Henderson lo sacó en la reunión del Rotary Club. ¿Cómo es que todo el mundo lo sabe? Jennifer se lo contó a alguien del trabajo, esa persona se lo contó a un vecino. Los vecinos hablan. Se encogió de hombros. Ya sabes cómo funciona. Comunidad pequeña, cotilleo grande. La fábrica de rumores. Me había olvidado de esa arma en concreto. En un barrio como Laurelhurst
familias asentadas, residentes de toda la vida, todos sabiendo de todos, la reputación importaba. Jennifer y Brian se estaban convirtiendo en la advertencia que la gente susurra sobre el café. ¿Y qué dicen? Pregunté. Que tu hija y su marido te han estado abusando. Que llevan años viviendo de ti. Que intentaron robarte la casa. Clarence sacó un recorte de periódico. Esto tampoco les ayuda. Era de los registros del Tribunal del Condado, publicados en la sección de anuncios legales del Oregonian. Mi demanda de desahucio en blanco y negro para cualquiera que buscara documentos judiciales. Bishop contra Parker. Número de caso, fecha de la vista, a mitad de julio. Justo como dijo Linda, todo público. Linda dice que esto nos viene bien, dije. Muestra un patrón de conducta si intentan decir que estoy siendo irrazonable. Es más que bueno. Es devastador para ellos. Clarence se inclinó hacia adelante. Vernon, no creo que te des cuenta de lo mal que están. Entre la deuda, el desahucio y la investigación penal, son tóxicos. Ningún casero los va a querer. Ningún banco les va a prestar. Están en caída libre. Deberías sentir algo. Culpa, quizá. Remordimiento. En cambio sentía la misma claridad fría que me sostenía desde el hospital. Ellos tomaron sus decisiones. Las tomaron, asintió Clarence. Solo quería que supieras lo que pasa ahí fuera. El vecindario está completamente de tu parte. Cuando se fue, me quedé en el porche viendo cómo las sombras de la tarde se alargaban. Al otro lado de la calle, Betsy Morrison me saludó desde su jardín. 2 casas más allá, Bill Henderson me levantó el pulgar mientras paseaba a su perro, el apoyo silencioso de gente que me conocía desde hacía décadas. La vista en el juzgado llegó en un sofocante martes de mediados de julio, en el juzgado del condado en el centro, el juez Harrison presidiendo. Linda me esperó fuera con un traje azul marino que significaba que iba en serio. Ya están dentro, dijo. Webb parece nervioso. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Luces fluorescentes, panelado barato, el sello de Oregón colgado detrás del estrado del juez. Jennifer y Brian estaban en la mesa de los demandados con Marcus Webb, su abogado de centro comercial. Jennifer llevaba un vestido discreto que nunca le había visto, seguramente prestado. Brian se había encajado en un traje que no le quedaba bien, cuello demasiado apretado, americana tirante en los hombros. Entró el juez Harrison. Unos 50 y tantos, pelo plateado, gafas de lectura. Revisó el expediente unos minutos antes de hablar. Se trata de un procedimiento de desahucio, dijo. Bishop contra Parker. El señor Bishop solicita desalojar a los inquilinos de su propiedad en el número 1847 de Ankeny Street tras un aviso de 90 días. Señorita Pierce, su alegato inicial. Linda se levantó con naturalidad. Señoría, es un caso sencillo. El señor Bishop es el propietario de la vivienda en cuestión. Los demandados han residido allí 3 años sin contrato, sin pagar alquiler y sin contribuir a los gastos de la casa. Según el Estatuto 90.427, el señor Bishop dio el aviso correcto. Pedimos al tribunal que conceda el desahucio. Webb balbuceó su respuesta. Habló de acuerdos verbales, obligaciones familiares, las dificultades que el desahucio les causaría. El juez Harrison lo escuchó con la paciencia de quien ya lo ha oído todo. Señor Webb, lo interrumpió. ¿Tiene alguna documentación de un contrato de alquiler, alguna prueba de pagos de renta? Pues no, señoría, pero... ¿Algún contrato, escrito o no? Era un acuerdo familiar informal. Eso no es una base legal para impedir un desahucio. El juez Harrison se volvió hacia mí. Señor Bishop, usted es el propietario registral. Sí, señoría. Compré en 1998. La escritura está solo a mi nombre. ¿Y dio los 90 días de aviso exigidos? Los di. El juez revisó más papeles. Veo que también hay una investigación penal pendiente por intento de fraude bancario relacionado con esta propiedad.
La cara de Brian se puso blanca. Jennifer le apretó la mano bajo la mesa. Sí, señoría, dijo Linda. Los demandados intentaron refinanciar la propiedad del señor Bishop sin autorización usando firmas falsificadas. La Fiscalía del Condado está estudiando presentar cargos. El gesto del juez se endureció. Se quitó las gafas y clavó la mirada en Brian y Jennifer, una mirada que podría haber congelado lava. Así que viven sin pagar alquiler en casa de su suegro, no contribuyen económicamente e intentaron robarle el patrimonio mediante fraude. Webb abrió la boca. No salió nada. Señoría, dijo de pronto Jennifer, con la voz rota. Mi padre tuvo un infarto. Intentábamos ayudarle. ¿Falsificando su firma en documentos bancarios? No, no es eso. Estábamos desesperados. La desesperación no justifica el fraude, señorita Parker. El juez se volvió a poner las gafas. Este tribunal concede el desahucio. Los demandados tienen 45 días a partir de hoy para desalojar la vivienda. Eso es 1 de septiembre. Cualquier pertenencia que permanezca después de esa fecha se considerará abandonada. El mazo golpeó. Seco. Definitivo. Jennifer rompió a llorar. Brian se quedó inmóvil, como si le hubiera atropellado un camión. Webb recogió sus papeles deprisa, evitando mirarme. Fuera del juzgado, Linda me estrechó la mano. Victoria limpia. 45 días es hasta generoso. El juez podría haberles dado 30. 1 de septiembre, repetí. La fecha me pareció simbólica. Fin de semana del Día del Trabajo, nuevos comienzos. Es probable que apelen, advirtió Linda, pero dadas las circunstancias, dudo que llegue a ningún sitio. Tienes un caso sólido. Vi a Jennifer y Brian salir del edificio. Ella se apoyaba en él, la cara hundida en su hombro. Él miraba al frente, mandíbula apretada. Marcus Webb les dijo algo, gesticuló impotente y luego se marchó hacia el parking. Hasta su abogado los abandonaba. El viaje de vuelta en Uber se sintió distinto, más ligero. Miré Portland pasar, los puestos de Food Trucks, el edificio de Powell's Books, los puentes sobre el Willamette. Mi ciudad, el lugar en el que había pasado mi carrera intentando mejorar, preservar, proteger. Ahora me estaba protegiendo a mí. Aquella tarde encontré una nota sobre la encimera. La letra de Jennifer, temblorosa y apresurada. Papá, por favor, tenemos que hablar. Hablar de verdad antes de que sea demasiado tarde. Doblé la nota con cuidado, la guardé en el bolsillo, fui al ordenador y revisé mis cuentas bancarias, mis inversiones, mis fondos de jubilación, todo en orden, todo protegido. Luego abrí anuncios de alquiler en el este de Portland. Encontré varias opciones dentro de su rango de precios. Pisos pequeños, edificios viejos, nada lujoso pero suficiente. Los imprimí y los dejé en la encimera donde Jennifer los vería. Una rama de olivo, en cierto modo, más bien un mapa hacia su nueva realidad. A través de las paredes oí la voz de Brian alzada. Tu padre nos está destruyendo. Todo lo que construimos. No construimos nada, gritó Jennifer. Hemos vivido de él como parásitos. ¿Es que no lo ves? La primera grieta de autoconciencia. Ya era hora. Me preparé la cena. Salmón, verduras al horno, una copa de vino decente, comí solo en la mesa de la cocina con la ventana abierta, el aire cálido de julio trayendo el olor a rosas del jardín de Betsy Morrison. 43 días para que se fueran. 43 días para que mi casa volviera a ser mía. Podía esperar. Agosto no trajo alivio ni al calor ni a la tensión. La casa se hacía más pequeña cada día, llena de cajas y de rencor a fuego lento. Jennifer y Brian se movían por las habitaciones como fantasmas, evitándose entre ellos, evitándome a mí, evitando la realidad de ese 1 de septiembre acercándose con la inevitabilidad de un tren de carga. El Lexus desapareció un jueves por la mañana. Estaba tomando café en el porche cuando llegó la grúa. Embargo del Banco de América, según el logo del lateral. 2 hombres trabajaron con eficacia,
enganchando el todoterreno mientras Jennifer miraba desde la puerta con albornoz. La cara se le había quedado vacía, sin expresión, como si se le hubieran agotado las reacciones. Brian salió disparado. «No podéis llevaros eso. Solo debo 2 meses». «3 meses, señor», dijo el conductor revisando el papel. «Y según el banco, lleva 6 semanas sin devolver sus llamadas. Estaba lidiando con una emergencia familiar». «No es mi problema». El camión se llevó el Lexus con suavidad. $85.000 de fachada desapareciendo calle abajo. Varios vecinos miraban desde sus jardines. Vi a Betsy Morrison negando con la cabeza y a Phil Henderson grabando con el móvil. El teatro de las consecuencias. Mejor que cualquier programa de televisión. Brian se quedó en la entrada mucho después de que la grúa se marchara, con los brazos colgando a los lados. Luego se giró y me vio en el porche con mi café. ¿Disfrutando del espectáculo?, preguntó con amargura. «Solo bebo mi café de la mañana». «Tú lo convertiste en espectáculo». Se acercó al porche con los puños cerrados. Por un momento pensé que de verdad me golpearía. Ojalá, en realidad. Un cargo por agresión lo simplificaría todo. «Todo esto es culpa tuya», dijo con voz grave, llena de veneno. «Todo lo que nos está pasando». «No, Brian, todo esto es culpa tuya. Lo mío fue solo parar la hemorragia». Tomé otro sorbo. «¿Qué tal va la búsqueda de piso?» La mandíbula se le movía. «Cada sitio al que aplicamos nos rechaza. Mal crédito, desahucio en el historial, causa penal pendiente. Somos intocables». «Consecuencias», dije simplemente. «Curioso cómo se acumulan». Volvió a entrar dando un portazo que hizo vibrar la barandilla del porche. Esa tarde los detectives Rodríguez y Thompson regresaron. La cara de Brian pasó de furia a terror en un segundo cuando los vio por la ventana. Nos sentamos en el salón, mi salón nuevo y caro, cortesía de muebles comprados a crédito, y explicaron la situación con un tono calmado y profesional. «La Fiscalía del Condado está preparada para presentar cargos», dijo Rodríguez. «Fraude bancario, falsificación, robo de identidad. Hablamos de un delito grave de clase C, pena estándar de 3 a 5 años». Jennifer hizo un sonido como un animal herido. Las manos de Brian temblaban. «Sin embargo», continuó Thompson, «la Fiscalía está dispuesta a ofrecer un acuerdo. El señor Parker se declara culpable de intento de fraude, acepta 3 años de libertad condicional supervisada y paga $50.000 de restitución al señor Bishop. Sin cárcel si cumple todo». $50.000. Vi a Brian procesar esa cifra. Como calculaba lo imposible que era, lo completamente fuera de su alcance. «¿Y si no acepta el acuerdo?», preguntó Jennifer en voz baja. «Juicio y, si lo declaran culpable, mínimo de 3 años en prisión estatal, posible máximo de 5, más restitución, honorarios legales, costas judiciales». Rodríguez le dio a Brian una tarjeta. «Tienes hasta el martes que viene para decidir. Habla con tu abogado». Cuando se fueron, Brian se quedó inmóvil en el sofá. Jennifer caminaba de un lado a otro, abrazándose a sí misma, entrando en pánico total. $50.000, repetía. «¿De dónde vamos a sacar $50.000? «De tu padre», dijo Brian sin emoción. «Pídeselo». Los dos se giraron hacia mí. Había estado de pie en la puerta de la cocina viendo toda la escena. «Ni hablar», dije. «Papá, por favor», la voz de Jennifer se quebró. «Brian irá a prisión. Nuestras vidas se destruirán. Vuestras vidas ya están destruidas. Lo hicisteis vosotros». Arrastré una silla y me senté en mi propia mesa. «Ya pagué vuestras deudas antes. 15.000 en tarjetas, 8.000 en equipo, la reforma del baño. Cada vez prometisteis que cambiaríais. Nunca lo hicisteis. Esto es distinto. Es exactamente lo mismo. ¿Queréis que os rescate para seguir fingiendo que vuestras decisiones no cuentan?» Negué con la cabeza. «He terminado de ser vuestra red de seguridad, Jennifer»,
Esta vez vais a caer al suelo. Y vais a notar lo duro que está. Brian se levantó de golpe. Eres un viejo amargado que no soporta ver felices a los demás. Soy un hombre que por fin dejó de permitir que su familia le robara. Lo miré tranquilo. Acepta el acuerdo, Brian. 3 años de libertad condicional es mejor que prisión. Busca cómo pagar. Consigue un trabajo, uno de verdad. Únete al resto del mundo adulto. Se marchó de un portazo. Jennifer se quedó, con las lágrimas corriéndole por la cara. Me acuerdo de cuando solías quererme, dijo en voz baja. Aún te quiero. Por eso duele. Me incorporé, camino de las escaleras. Pero querer no significa dejar que te destruyas, ni que me destruyas. Durante las 2 semanas siguientes su búsqueda de piso se volvió cada vez más desesperada. Habían solicitado en 23 sitios, según la hoja de cálculo que vi hacer a Jennifer. 23 rechazos, el desahucio en su historial, el caso penal de Brian, la montaña de deudas. Se habían vuelto intocables en el competitivo mercado de alquiler de Portland. Al final encontraron algo. Un estudio en el este, cerca de la avenida 82. No era el área glamourosa que se imaginaban para ellos. El edificio era viejo, el barrio duro, pero el casero, un tipo con varias propiedades destartaladas, aceptó alquilarles por 1.100 al mes más una fianza enorme de 3.000. La madre de Jennifer les prestó el dinero. Nunca había conocido a esa mujer. Ella y el padre de Jennifer se divorciaron cuando mi hija era niña. Contacto mínimo después, pero la desesperación hace que uno recurra a cualquiera que pueda ayudar. Firmamos el contrato mañana, anunció Jennifer una noche. La fecha de entrada es 1 de septiembre. Qué conveniente, dije. Parecía agotada, el pelo recogido en una coleta deshecha, sin maquillaje, con pantalones de chándal y una camiseta vieja. La profesional de marketing pulida había desaparecido, sustituida por esta desconocida de ojos vacíos. Encontré algo más también, dijo mientras yo ordenaba cosas en el garaje. Me tendió una caja de zapatos vieja. Dentro había cartas, las que yo le había escrito en primero de carrera, páginas de consejos de padre, ánimo, chistes tontos para hacerla reír en época de exámenes. Le mandé una cada semana durante todo aquel año. Me había olvidado de esto, dijo. Ahora que las leo, no reconozco a esa persona. A la hija a la que le escribías, la que se preocupaba por algo más que el dinero y las apariencias. Sigue ahí dentro en alguna parte. ¿Sí? La voz de Jennifer se quebró. Porque yo ya no estoy tan segura. Veo lo que te hicimos. Lo que yo te hice y no entiendo cómo llegamos aquí. Una mala decisión cada vez, dije, acumulándose. Asintió despacio. Brian va a aceptar el acuerdo. Su abogado dice que es lo más sensato. 50.000 de restitución en 3 años. Tendrá que conseguir un trabajo de verdad por fin. ¿Y tú? Yo sigo en Powell Marketing. No me han despedido todavía, aunque todo el mundo sabe lo del desahucio. Se rió con amargura. Soy el escándalo de la oficina. La mujer a la que su padre echó de casa. La mujer que intentó robar la casa de su padre, corregí. Las palabras importan, Jennifer. Ya. Cogió la caja. ¿Puedo quedármelas? Las cartas. Son tuyas. Se fue de la cocina cargando con pedazos de un pasado mejor, cuando todo era más sencillo, cuando ella era alguien por quien valía la pena escribir cada semana. La última semana de agosto llegó con temperaturas más frescas y un aire de final. Las cajas llenaban cada habitación. Tenían reservada la furgoneta de mudanza. Jennifer y Brian apenas se hablaban, se comunicaban por mensajes de texto y posits. Yo lo observaba todo con el desapego de un urbanista viendo fracasar un proyecto, documentando el colapso y tomando nota para futuras lecciones. La mañana del 31 de agosto, Brian firmó el acuerdo en el juzgado. 3 años de libertad condicional, 50.000 de restitución, horas de servicio comunitario. El juez Harrison presidió también esa audiencia.
Se aseguró de que Brian entendiera cada término, cada condición, cada consecuencia de incumplir. «Esto es clemencia, señor Parker», dijo. «No la desperdicie». Brian asintió como un autómata. Firmó donde le indicó el fiscal. Esa tarde me senté en el porche viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura. Mañana se irían. Mañana mi casa volvería a ser mía. Mañana podría empezar a reparar lo que habían roto. No solo el espacio físico, sino algo más difícil de nombrar. Clarence se me unió con 2 cervezas. Nos quedamos en silencio cómodo, como hacen los viejos amigos. «Has ganado», dijo al fin. «¿He ganado?» «Legalmente, financieramente, moralmente, sí, sin duda». Bebió un trago. «Pero, Vernon, tienes cara de cansado». «Estoy cansado». Miré el atardecer. «Ganar agota». «¿Te arrepientes?» Lo pensé. Pensé en el infarto, en la llamada, en cada momento que nos llevó hasta ahí. «No», dije al final. Necesitaban aprender esta lección. Solo ojalá no hubiera tenido que ser yo quien se la enseñara. Nos quedamos hasta que salieron las estrellas. 2 viejos en un porche siendo testigos del final de algo que nunca debería haber ocurrido. 1 de septiembre amaneció fresco y gris. La niebla marina llegó desde el Willamette, cubriendo Laurelhurst con una manta de humedad espesa que se pegaba a todo, un clima apropiado para un final. El camión de mudanza llegó a las 7 de la mañana. Brian había alquilado el tamaño más pequeño, 10 pies, apenas lo justo para los muebles de un estudio. Él y Jennifer cargaban cajas en silencio tenso, trabajando como desconocidos unidos por las circunstancias más que por el matrimonio. Yo me mantuve al margen, hice café, leí el periódico, fingí que era una mañana de sábado cualquiera. Pero observaba por la ventana de la cocina, anotando mentalmente cada viaje que hacían de la casa al camión. Cerca del mediodía, Jennifer entró por última vez. Buscaba algo en el garaje, rebuscando entre las cajas que yo había movido allí meses antes cuando Brian se apropió de mi dormitorio. La oí mover cosas, el roce del cartón contra el cemento. Luego, silencio. Fui hasta la puerta del garaje. Jennifer estaba inmóvil, sosteniendo una caja de cartón cuya existencia yo había olvidado. Dentro estaban mis premios del Departamento de Planificación, 35 años de reconocimientos, certificados, placas, el Premio de Preservación Histórica de Portland que me entregó el alcalde en 1995, el Premio de Excelencia en Planificación Urbana de la Asociación Americana de Planificación, cartas de concejales dándome las gracias por proyectos concretos, recortes de periódicos sobre la renovación del Pearl District que ayudé a diseñar. «¿Qué es todo esto?», preguntó en voz baja. «Mi carrera». Sacó el Premio de Preservación Histórica y pasó los dedos por la placa de latón grabada. «Salvaste 14 edificios de la demolición», lo pone aquí mismo. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Nunca lo preguntaste». Jennifer dejó el premio con cuidado, como si pudiera romperse. Sacó otro, este de la oficina del gobernador, reconociendo mi trabajo en la reforma de la zonificación a nivel estatal. Luego otro y otro, toda una vida de logros que nunca se había molestado en conocer. «Aquí hay un artículo de periódico», dijo, levantando un recorte amarillento del Oregonian. De 2003, Vernon Bishop, el guardián silencioso de la historia de Portland. Habla de cómo luchaste personalmente contra los promotores que querían derribar los edificios de la NW22, testificaste en 18 reuniones del Pleno y ganaste. Me acuerdo. Papá, aquí dice que te ofrecieron un puesto en la oficina del alcalde, asesor jefe de planificación, y lo rechazaste. El trabajo exigía demasiado viaje. Tú estabas en el instituto. Yo quería estar en casa para la cena. Me apoyé en el marco de la puerta. Prioridades. Entonces me miró de verdad, como si estuviera viendo a alguien a quien nunca había conocido. No tenía ni idea. Todos estos años pensé que era solo un empleado municipal, un trabajo de oficina, nada especial. ¿Nada especial?, repetí. Aquellas palabras dolieron más de lo que esperaba.
¿Eso pensabas? Lo dábamos por hecho. Se quedó a medias, la cara contraída. Brian decía que seguramente ganabas 40 o 50.000 al año cuando te jubilaste, que tu pensión era pequeña, que tú nos necesitabas tanto como nosotros a ti. La profundidad de su ignorancia era casi impresionante. Mi pensión son 92.000 al año, más la seguridad social, más los rendimientos de las inversiones. Abrió la boca y la volvió a cerrar. ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes ahorrado? Más que suficiente. No iba a darle cifras exactas. Que su imaginación rellenara los huecos. Solo la casa vale 650.000. Luego están las cuentas de jubilación, las inversiones, los bonos. Era un empleado municipal, Jennifer, no un caso de caridad. Se dejó caer sobre una caja volcada, con los premios esparcidos a sus pies. Pensábamos que te estábamos ayudando, haciéndote compañía. Brian decía que la gente mayor necesita tener familia cerca para mantenerse sana. Brian decía muchas cosas convenientes. Dios mío. Se tapó la cara con las manos. Te tratamos como si fueras nada, solo una cartera con pulso, y todo este tiempo tú eras alguien importante, alguien que importaba. Siempre importé. Solo que tú dejaste de verlo. Brian apareció en la puerta del garaje. Jennifer, tenemos que irnos. La oficina de alquiler del estudio cierra a las 3. Vio los premios, vio la cara de Jennifer. ¿Qué pasa? ¿Sabías que papá era básicamente un héroe de la ciudad? Dijo Jennifer levantando el premio de preservación histórica. Que salvó barrios enteros, que el gobernador le dio las gracias en persona por su trabajo. La cara de Brian se volvió cuidadosamente neutra. Es estupendo, Vernon. Muy impresionante. Tú lo sabías, dijo Jennifer despacio. Lo sabías y no me lo dijiste. Sabía que tenía una pensión decente, sí. ¿Y qué? Que hemos estado tratándolo como si fuera un funcionario jubilado pobre que necesitaba nuestra ayuda. Su voz subió, cuando en realidad éramos nosotros los que nos ahogábamos y él era lo único que nos mantenía a flote. Baja la voz. Brian miró hacia la calle, donde los vecinos, sin duda, estaban escuchando. No es el momento. ¿Cuándo lo es, Brian? ¿Después de haberlo perdido todo? ¿Después de haber quemado todos los puentes? Jennifer se levantó, empujando la caja hacia él. Mira esto. De verdad, mira. Este es mi padre, y nosotros intentamos robarle la casa. La vergüenza la alcanzó de golpe. La vi extenderse por su cara como una mancha, todo el peso de lo que habían hecho, a quien se lo habían hecho y lo que habían destruido por el camino. Empezó a llorar, sollozos grandes, profundos, que le sacudían el cuerpo entero. Brian intentó agarrarla del brazo. Ella se soltó con violencia. No me toques. Esto es culpa tuya. Tú me dijiste que solo era un viejo con algunos ahorros. Tú me dijiste que merecíamos esta casa más que él. Tú me dijiste. Se cortó, llorando demasiado para seguir. Te dije lo que querías oír, dijo Brian fríamente. No finjas que no formaste parte de cada decisión que tomamos. La verdad la dejó callada. Había formado parte. De cada decisión, cada manipulación, cada crueldad casual. Construyeron sus delirios juntos, ladrillo a ladrillo. Cogí uno de los premios, el de la Asociación Americana de Planificación, nogal macizo con placa de latón, y lo devolví a la caja con cuidado. Deberíais terminar de cargar. La oficina de alquiler cierra pronto. Jennifer se secó la cara a manotazos. Papá, ahora no. No podía con esto ahora. No podía procesar su súbita comprensión mientras estaban de pie en mi garaje, rodeados de pruebas de su ignorancia. Solo terminad, por favor. Cargaron las últimas cajas en silencio. El baúl se fue llenando poco a poco. Los muebles que tan imponentes se veían en mi espaciosa casa artesana ahora parecían baratos y cutres a la luz del día. El sofá de West Elm tenía una mancha que nunca había visto. La mesa de centro de madera recuperada tenía una pata rajada.
Todo comprado a crédito que no podían permitirse para impresionar a gente a la que no le importaban. Brian subió al asiento del conductor. Jennifer dudó en la puerta del copiloto, mirando la casa por última vez. Tenía los ojos rojos, hinchados. Se veía pequeña, disminuida. «Te llamaré», dijo, «cuando estemos instalados». «Si quieres». «Sí quiero. Solo que tengo que averiguar cómo se pide perdón por algo tan grande». «Empieza por ser honesta contigo misma», dije, «sobre en quién te convertiste y por qué». Asintió, subió al camión. El motor diésel rugió y se alejaron despacio de la acera. Los vi girar por la avenida 39 y desaparecer. La casa se sintió diferente al instante, más silenciosa, más grande, como si hubiera estado conteniendo la respiración 3 años y por fin pudiera exhalar. Recorrí las habitaciones despacio, tomando inventario. Habían dejado los muebles. No cabían en el estudio, supongo. Dejaron también la televisión. La máquina de espresso Úcara seguía en la encimera, cogiendo polvo, un monumento a ambiciones fallidas. En lo que había sido mi dormitorio encontré el escritorio de Brian aún medio montado. 3 monitores, cables por todas partes, la silla gaming. La había olvidado en las prisas. Haría que Clarence me ayudara a llevarlo a una tienda de segunda mano. Mi cama estaba allí también, arrinconada contra la pared, sin hacer y polvorienta. Quité las sábanas, las metí en la lavadora y la volví a vestir con ropa limpia del armario. Recuperé mi espacio centímetro a centímetro. El taller del garaje seguía lleno del equipo de gimnasio de Brian. Pesas, un banco de press, una barra de mancuernas, probablemente $1,200 en material cogiendo telarañas. Otro lote para donar. Pasé la tarde limpiando, pasando trapos, aspirando esquinas, abriendo ventanas para que el aire fresco se llevara 3 años de tensión acumulada. La casa fue volviendo poco a poco a ser mía. No perfecta, aún no, pero reconocible. Aquella noche Clarence vino con filetes y una botella de buen whisky. Hicimos una barbacoa en el patio trasero, de pie junto a mi beber como hacíamos antes de que Jennifer y Brian se mudaran. La carne chisporroteaba, la grasa cayendo sobre las brasas, el humo subiendo al aire fresco de septiembre. «¿Cómo te sientes?», preguntó Clarence. «Vacío», admití. «Aliviado. Enfadado. Triste. Todo a la vez. Eso es sano». Le dio la vuelta a los filetes con maestría. «Significa que sigues siendo humano. A veces ojalá no lo fuera». Cenamos en la mesa del patio, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de naranjas y rosas. Las luces de los vecinos se encendían una a una. Bill Henderson saludó desde su terraza. Betsy Morrison gritó un saludo desde su jardín. La vida en Laurelhurst seguía como siempre, el drama quedaba atrás, el barrio volviendo a su rutina cómoda. Yo volvía a ser simplemente Vernon Bishop, no el padre traicionado ni el casero que desahucia. Solo Vernon. ¿Ella se dio cuenta?, preguntó Clarence. ¿De tu carrera, de tu reputación? Encontró mis premios, vio los artículos. Tomé un trago de whisky, sentí el ardor. Tuvo un momento de claridad sobre exactamente a quién le estaba robando. Más vale tarde que nunca. ¿Seguro? No estaba tan seguro. La comprensión llegó demasiado tarde para cambiar nada, cuando el daño ya estaba hecho. El conocimiento sin cambio es solo culpa. Dale tiempo. Igual te sorprende. Tal vez. Pero no pensaba contener la respiración. Esa noche dormí en mi cama por primera vez en meses. La habitación volvía a ser mía. La casa volvía a ser mía. Todo exactamente como debería haber sido siempre. Pero mientras me dormía no pude evitar preguntarme si ganar se suponía que tenía que sentirse tan vacío. Pasaron 3 semanas antes de que Jennifer llamara. Había pasado esos días recuperando sistemáticamente mi casa. Doné los muebles caros a una asociación que ayuda a víctimas de violencia doméstica. Me pareció adecuado.
Llevé el equipo de gimnasio de Brian a una tienda benéfica y vi cómo los trabajadores cargaban mancuernas de 20 kilos en su camión. Repinté mi dormitorio. Colgué de nuevo mis propias fotos en las paredes, imágenes de proyectos urbanos, edificios históricos que ayudé a salvar, rincones de Portland en los que había dejado huella. La casa volvía a sentirse mía. Olía a mí. Se movía a mi alrededor como un zapato gastado que encaja perfecto en el pie. Cómoda, familiar, correcta. Clarence me ayudó a poner cerraduras nuevas. Probablemente innecesarias, dijo, pero mandan un mensaje. ¿Qué mensaje? Ese capítulo está cerrado para siempre. Cuando entró la llamada de Jennifer estuve a punto de no contestar. Su nombre en la pantalla arrastraba demasiadas cosas. Los recuerdos buenos ahora contaminados por todo lo que vino después. Pero ganó la curiosidad. Papá. Sonaba pequeña, cansada. ¿Podemos hablar? Ya estamos hablando. Me refiero en persona, por favor. Hay cosas que necesito decirte. Pensé en negarme. Habría sido lo más fácil. Pero llevaba 3 años evitando conversaciones difíciles, dejando que los problemas pequeños crecieran hasta convertirse en catástrofes. Quizá era hora de afrontar las cosas de frente. Stumptown Coffee en División, dije. Mañana a las 2. Llegó 10 minutos antes. La vi por la ventana sentarse en una mesa exterior, jugueteando con el móvil, mirando la hora una y otra vez. Llevaba ropa sencilla, vaqueros, camiseta lisa, el pelo recogido, sin maquillaje, la fachada pulida completamente caída. Pedí mi café despacio, la dejé esperar, no por crueldad sino para probar si se quedaría o se iría. Cuando por fin me senté frente a ella, levantó la vista con unos ojos enrojecidos. «Gracias por venir», dijo. «Tienes un aspecto horrible». Se le escapó una risa amarga. «Me siento horrible. El estudio es pequeño. Muy pequeño. Se oye a los vecinos a través de las paredes. Hay una fuga en el baño que el casero no arregla. Y Brian se quedó a medias. ¿Qué pasa con Brian? Estamos separándonos, probablemente nos divorciemos». Lo dijo plano, sin drama. Resulta que cuando le quitas la casa cómoda y la vida a costa de otro, no queda mucho entre nosotros. Me culpa de todo, del desahucio, de la causa penal, de su libertad condicional. Yo lo culpo por empujarme a tratarte como un cajero automático. Los dos compartís esa culpa, dije. Lo sé. Retorció el vaso de café. He pasado 3 semanas pensando en cuándo se torció todo. En cuándo dejé de verte como mi padre y empecé a verte como un recurso, una molestia. No tengo una respuesta clara. Fue gradual, dije. Decisiones pequeñas que se convierten en hábitos, hábitos que se convierten en carácter. Brian ha encontrado trabajo. En un almacén, turno de noche, $11 la hora. Lo odia. Llega a casa agotado, furioso con el mundo. Sonrió sin humor. Le dije que así es como se siente el trabajo de verdad. No le hizo gracia. Di un sorbo, esperé. Los pagos de restitución empezaron la semana pasada. Te debemos 50.000 en 3 años. Eso son 1.389 al mes. Sacó un papel doblado, un calendario de pagos. Hice cuentas. Entre mi salario y el trabajo de almacén de Brian, después de alquiler, servicios y comida nos quedan quizá $200 al mes. No podemos pagar. No es mi problema. Lo sé. No vengo a pedirte que perdones la deuda. Me miró a los ojos. Te lo cuento para que lo sepas. Vamos a incumplir el acuerdo. Brian volverá a juicio. Probablemente irá a prisión. La información se quedó flotando entre nosotros, un hecho, no una petición de lástima. ¿Él sabe que me estás contando esto?, pregunté. No sabe ni que estoy aquí. Entraría en cólera si se enterara. Desplegó el papel y me enseñó los números escritos con su letra ordenada. Quería que supieras que ahora entiendo las consecuencias.
Lo que hicimos, lo que costó, lo que viene ahora. Nada de negar la realidad ya. Estudié su cara. Parecía mayor, más dura, como si por fin la vida hubiera aplastado sus supuestos de niña mimada. ¿Por qué? Dímelo. ¿Qué quieres de esta conversación? Nada. No quiero nada. Su voz se quebró un poco. Solo quería que supieras que lo veo, por fin. ¿Quién eres? Lo que te quitamos. He encontrado más artículos sobre tu trabajo, tu carrera. Testificaste 2 veces ante el legislativo del Estado. Escribiste normativa que aún se aplica hoy. Salvaste historia, papá. Historia real. Y nosotros te tratamos como si fueras nadie. Sí, lo hicisteis. Se estremeció, pero no apartó la mirada. También quería pedir perdón. De verdad. No el perdón manipulador con el que quiero sacar algo. Solo, lo siento por todo. Por la llamada en el hospital, por vivir de ti, por la falsificación de Brian, por cada momento en que te hicimos sentir pequeño e insignificante. Te merecías mucho más de mí. Las palabras impactaron más de lo que esperaba. Había imaginado esta conversación decenas de veces, practicando respuestas frías, levantando armaduras. Pero escuchar remordimiento auténtico, verla sentarse ahí sin defensas, sin pedir nada, solo reconociendo el daño, era distinto. No te perdono, dije. No todavía. Puede que nunca. Lo entiendo. Pero agradezco que lo digas, que lo reconozcas. Terminé el café. ¿Qué pasará cuando Brian incumpla la libertad condicional? Su abogado dice que probablemente 1 año en la cárcel del condado por la violación, más lo que decida el juez sobre los cargos originales. Podrían ser 2 años en total. Se abrazó a sí misma. Me divorciaré mientras esté dentro. Empezaré de cero del todo. Ya estoy buscando un segundo trabajo, fines de semana, quizá noches. Lo que sea para adelantar la deuda. Podrías declararte en bancarrota. Podría. Negó con la cabeza. Pero eso sería huir otra vez. Yo causé esta deuda. Yo la pagaré. Nos quedamos en silencio. A nuestro alrededor la ciudad seguía, ciclistas pasando, estudiantes, familias, la vida avanzando con su indiferencia. Me quedé con aquellas cartas, dijo de pronto. Las que me escribiste en la universidad. Las leo cada noche, intentando recordar quién era antes de convertirme en esta persona. Esa sigue ahí, solo que enterrada bajo malas decisiones. ¿Sí? Jennifer se levantó recogiendo sus cosas. No estoy segura, pero voy a intentar encontrarla. Por mí, no por ti. No espero nada de ti, papá. Ni perdón, ni ayuda, ni relación. Solo quería que supieras que por fin veo con claridad lo que hicimos. Eso sí me importa, aunque a ti no te importe. Se marchó sin mirar atrás. La vi alejarse por división, los hombros rectos a pesar del peso de un derrumbe vital completo. Clarence me escribió esa noche. He oído que Jennifer pasó por ahí. ¿Cómo fue? Se disculpó. De verdad, creo. ¿Y qué le dijiste? Que aún no la perdono. ¿Crees que lo harás algún día? Me quedé mirando el móvil. La confianza rota no se recompone solo porque alguien diga lo siento. El respeto perdido tarda años en recuperarse. El cariño convertido en manipulación no se desenreda con un café. Pero algo había cambiado, un espacio pequeño entre el rechazo total y un reconocimiento a regañadientes. No perdón, ni de lejos, pero quizá la posibilidad, si ella seguía el camino difícil que había elegido. No lo sé, contesté. Pregúntame en 1 año. Aquella noche me senté en mi taller, ya completamente recuperado, herramientas ordenadas, proyectos en marcha, y trabajé en un mueble que había empezado antes de que se mudaran, una estantería de roble, juntas de cola de Milano hechas a mano. 3 años abandonada, ahora volviendo poco a poco a tomar forma. El trabajo se sentía bien, honesto, crear algo con mis manos, construir en lugar de destruir, avanzar en vez de quedarme en el pasado. El móvil vibró. Linda Pierce.
Vernon, actualización. Brian Parker ha fallado su primer pago de restitución. El oficial de libertad condicional ha presentado informe de violación. Fecha de juicio, 15 de octubre. Pensé que debería saberlo. 15 de octubre, 3 semanas. La siguiente ficha de dominó cayendo justo a tiempo. Dejé el formón y miré la estantería a medio hacer. Me pregunté si Jennifer de verdad intentaría encontrarse o si se derrumbaría bajo la presión como siempre. Si Brian saldría de la cárcel más humilde o más rencoroso. Si me importaban esas respuestas. La casa se acomodó a mi alrededor con sus crujidos conocidos. Mi casa, mi espacio, mi vida. Por fin mía otra vez tras 3 años de ocupación. La victoria debería haber sido dulce. En vez de eso solo era silenciosa. El silencio bastaba. Octubre llegó con la lluvia típica de Portland, de esa que se instala días enteros y vuelve la ciudad gris e introspectiva. No fui a la vista por la violación de la libertad condicional de Brian. Linda fue en mi lugar y me llamó con el veredicto. 18 meses en el centro de detención del condado, dijo. El juez Harrison no tuvo ninguna simpatía. Dijo que ya se le había dado clemencia una vez y la desperdició. Empieza en 2 semanas. Y la restitución sigue íntegra. La deuda no desaparece porque lo encierren. Jennifer también es responsable solidaria. Oí papeles en su lado de la línea. Vernon, esto ya está. Has ganado completa y totalmente. Pero ganar resultaba menos satisfactorio de lo que había imaginado en aquella cama de UCI, más complicado. El remordimiento genuino de Jennifer había enturbiado las líneas nítidas de mi venganza. Que Brian fuera a la cárcel se sentía necesario, pero no triunfal. Gracias, Linda. Envíame la factura final. Ya la tienes en el correo. Ha sido un placer trabajar contigo. Hizo una pausa. Y por lo que vale, hiciste lo correcto. No lo fácil, pero lo correcto. Cuando colgamos me quedé sentado en mi salón de verdad, ya no el suyo, mirando el espacio. Había sustituido sus muebles a crédito por piezas de mi propio almacén, mi viejo sofá de cuero, gastado pero cómodo, la mesa de roble que construí en 1997. Todo familiar, todo mío. La casa por fin se sentía hogar otra vez. 2 días después Jennifer llamó a la puerta. Estaba en el porche, empapada por la lluvia, sin paraguas, como si hubiera ido andando desde su estudio en el este. Detrás de ella, para mi sorpresa, estaba Brian. Se veía reducido, más delgado, con la cara gris, llevando un impermeable barato que no le protegía gran cosa. ¿Podemos pasar?, preguntó Jennifer. Por favor, solo unos minutos. Pensé en decir que no. Habría sido totalmente legítimo. Pero de nuevo ganó la curiosidad. Se sentaron en mi viejo sofá, goteando sobre el suelo de madera que yo mismo había restaurado. Ninguno habló al principio. Brian miraba sus manos. Jennifer retorcía un pañuelo empapado. Brian tiene algo que decir, dijo por fin Jennifer. Los dos lo tenemos. Por eso estamos aquí. Brian levantó la vista. Tenía los ojos distintos, perseguidos, derrotados. Voy a ir a la cárcel en 12 días, 18 meses. Antes de irme necesitaba, se detuvo, tragó saliva. Necesitaba pedir perdón. De verdad. No el perdón táctico con el que intento sacar algo. Sigue. Manipulé a Jennifer, la empujé a verte como un recurso y no como a su padre. Me ahogaba en deudas de mis negocios fallidos y en vez de admitir que la había fastidiado, busqué a alguien que me salvara. Se le rompió la voz. Tú eras conveniente, exitoso, solo. Vi una oportunidad y la aproveché. Viste a una víctima, corregí. Sí. No reculó. Vi a una víctima. Convencí a Jennifer de que tú nos necesitabas cuando en realidad nosotros te necesitábamos. Presioné para lo de la refinanciación. Falsifiqué tu firma. Jennifer no lo supo hasta después, pero tampoco lo denunció. Los dos somos culpables. En distinta medida,
pero culpables. Jennifer habló en voz baja. Yo hice la llamada. Eso fue cosa mía. Cuando estabas en la UCI, muriéndote por lo que yo sabía, yo estaba preocupada por la fiesta de cumpleaños de Brian. Las lágrimas le corrían por la cara mezclándose con el agua de lluvia. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de hija? El tipo que perdió el rumbo, dije, sin dulzura, solo como un dato. Me enteré de la falsificación el día después de que volvieras del hospital, siguió. Brian me contó lo que había hecho. Dijo que era demasiado tarde para echarse atrás. Podía haber llamado a la policía entonces, denunciarlo, protegerte. En cambio, lo elegí a él antes que a ti. Me miró fijamente. Esa fue mi decisión, mi traición. La asumo. El silencio se hizo más denso. La lluvia golpeaba los cristales. Un coche pasó por la calle, los faros barriendo las paredes. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué venir a decirme esto? Porque te lo mereces, dijo Brian. Porque voy a prisión y puede que no tenga otra oportunidad. Porque Jennifer va a divorciarse y empezar de cero, y necesita enfrentarse a ti antes de poder seguir adelante. Se puso en pie despacio. No espero perdón. No lo merezco. Pero tú mereces la verdad dicha clara, sin excusas. ¿Algo más? Solo, dudó. Gracias por no pedir la pena máxima, por aceptar primero la libertad condicional. Desperdicié esa oportunidad, pero tú la diste. Es más de lo que merecía. Caminó hacia la puerta, se detuvo con la mano en el pomo. Por si sirve de algo, los artículos que encontró Jennifer sobre tu carrera los leí todos. De verdad fuiste alguien importante, alguien que importaba, y yo te traté como basura. Eso me va a perseguir en la celda. Cuando se fue, Jennifer siguió en el sofá. Nos quedamos callados unos minutos. Lo que dije en la cafetería iba en serio, dijo al fin. No espero nada de ti. Ni perdón, ni relación, nada. Solo quería que lo oyeras de los dos. El reconocimiento completo de lo que hicimos. ¿Qué pasa cuando Brian entre en la cárcel? Yo seguiré trabajando, seguiré intentando pagar la restitución. Estoy de camarera 3 noches a la semana además de mi trabajo de marketing, duermo 5 horas, mando cada $1 extra a la deuda. Sacó un sobre arrugado. Este es el primer pago. $200. No es mucho, pero es honesto. Lo gané y lo doy. Sin condiciones. Cogí el sobre. Los billetes estaban ajados, claramente sufridos. Quédate con él. ¿Qué? Quédate con él. Paga tu alquiler. Come. Dejé el sobre en la mesa entre nosotros. Esto es lo que va a pasar, Jennifer. Vas a pagar la restitución que te imponga el tribunal en los próximos 3 años. No a mí, al sistema. Eso es justicia y no se negocia. Pero no voy a triturarte en el proceso. Papá, yo no he terminado. Me incliné hacia adelante. Vas a reconstruir tu vida. De verdad, reconstruirla, no fingir con tarjetas y dinero prestado. Vas a averiguar quién eres sin Brian, sin mi dinero, sin la red de nadie. Vas a convertirte en alguien a quien tu yo de 22 años reconocería. Y entonces quizá intentemos ser padre e hija otra vez. No ahora, ni el mes que viene, quizá ni el año que viene, pero algún día, si demuestras que has cambiado. Saqué una tarjeta, la mía de mis días de consultor. Este es mi correo. Una vez al mes, si quieres, puedes mandarme una actualización. ¿Cómo vas? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Quién te estás convirtiendo? Las leeré. Puede que no conteste, pero las leeré. Miró la tarjeta como si fuera un salvavidas. Es más de lo que merezco, probablemente, pero pasé 35 años creyendo en las segundas oportunidades, en la redención, en la capacidad de cambiar. No voy a dejar de creer ahora. Me levanté y fui hacia la puerta. Pero entiende esto, no es perdón. Todavía no. Es una oportunidad de ganártelo. Si la desperdicias, no habrá otra.
Jennifer se puso en pie, guardó la tarjeta con cuidado en el bolsillo. No la voy a desperdiciar. Ya veremos. En la puerta se giró. La estantería de tu taller, la de roble con las colas de Milano, es un trabajo precioso. ¿La viste cuando empaquetabais? Me fijé entonces. Me di cuenta de que habías dejado de trabajar en ella cuando nos mudamos. Esbozó una sonrisa pequeña y triste. Espero que la termines. Te mereces terminar lo que empiezas. Cuando se fue, me quedé en el porche mirando la lluvia. Betsy Morrison me saludó desde la ventana de enfrente. La luz de Clarence estaba encendida al lado, probablemente corrigiendo trabajos o leyendo jurisprudencia. El barrio seguía con su rutina tranquila, anclado por gente que llevaba décadas allí, que conocía las historias y los defectos de los demás y aún así elegía quedarse. El móvil vibró. Un mensaje de Jennifer. Gracias por la oportunidad. Intentaré merecerla. No contesté. Aún no. Que se quede con la incertidumbre un tiempo. Que se lo gane. Dentro volví a mi taller. La estantería me esperaba, casi terminada, solo faltaba el lijado final y el acabado. Pasé la mano por las colas de Milano, sintiendo los cortes limpios del formón de hacía 3 años. Era hora de terminar lo que había empezado. La beta capturó la luz mientras trabajaba, mostrando patrones creados a lo largo de décadas de crecimiento. El roble es así, fuerte, resistente, muestra su edad con honestidad. No puedes esconder la historia del roble, no puedes fingir que los años duros no existieron. Pero esos años lo hacen más fuerte, más bonito, más digno de ser preservado. Pensé en los correos mensuales de Jennifer. Me pregunté si los leería con ternura o con escepticismo, si ella de verdad mantendría el compromiso o desaparecería como tantas veces. Si dentro de 18 meses, cuando Brian salga, serán personas distintas o solo versiones más viejas de lo mismo. No lo sabía. No podía saberlo. Esa es la cosa con las segundas oportunidades. Exigen fe en un resultado incierto. Pero yo construí una carrera sobre la fe. Fe en que los edificios históricos podían salvarse. Fe en que los barrios podían preservarse. Fe en que la gente, con los incentivos y consecuencias adecuados, podía elegir mejores caminos. A veces esa fe se veía recompensada. A veces no. En cualquier caso, yo había hecho lo que me propuse: proteger lo mío, hacer valer las consecuencias, mantenerme firme. La casa volvía a ser mía. Mi vida volvía a ser mía. La gente que se había aprovechado de mí aprendió, de forma dolorosa y cara, que las acciones pesan. La justicia no siempre es satisfactoria, pero es justa, y lo justo basta. Apliqué la primera capa de acabado a la estantería, viendo cómo el aceite penetraba en la madera y sacaba todo el dibujo de la beta. Fuera, la lluvia de octubre seguía cayendo. Dentro, mi casa se acomodaba a mi alrededor con sus sonidos familiares. Hogar. Por fin, completamente hogar. El móvil vibró otra vez. Clarence, cena mañana. Llevo los filetes. De acuerdo, respondí, y trae tu buen whisky. La vida seguía avanzando. No perfecta, no del todo curada, pero avanzando. Eso bastaba. Eso lo era todo. Si esta historia te ha gustado, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te hizo sentir esta historia. Y para escuchar la siguiente, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.